fui autodidacta. A mí nadie me enseñó, vení, no. Yo miraba, ¿cómo se llama este ritmo? Y yo veía cómo ponía la mano, Y así fue. Y Rita. Miré, se fue. 2 compases y se fue. El tipo vio que yo estaba capacitado y se fue. Ya como pones la mano, ya saben. Lo mismo me pasa a mí. Yo vi un tipo, sí, ya sabe lo que tiene que hacer. Yo cuando daba clase, uno de los detalles que siempre trataba de inculcarle al alumno. Usted es el conguero, es la base. Para hacer escándalo está el timbalero. Escándalo es una manera de decir, ¿no? Usted en algún momento capaz que le van a dar la posibilidad de que haga una cosita. Pero mientras tanto, mire, les muestro. No es de pena, que yo lloro. No es de pena, que no es de pena, no, que estoy llorando. Es de rabia por lo que me hiciste, que tú no fuiste, mira bien a mi cariño. Y ahora sin razón de mí te fuiste. No es de pena. Tú no precisabas mirarla a la orquesta para saber quién era. Tú estabas en la puerta y escuchabas y... sí, está tocando el combo. Está tocando el grupo latino. Ahora son 2 o 3 orquestas que las podés identificar sin verla. El resto, orquestas que suenan todas iguales, porque están grabadas por las mismas personas. Entonces, el conguero fulano, el timbalero mengano, el pianista mengano, el bajista, y después los caños fulano y fulano. Graban todo. ¿Cuál es el detalle? Cuando van a tocar en vivo, que la gente por la radio escucha una cosa y cuando vea ¿pero qué pasó? Desafinaciones graves y tú las escuchas. Y la gente, ¿que estamos locos? ¿Que estamos perdiendo el gusto musical? Pero, ¿cómo andas, Julio? Disculpe que lo moleste por la hora. ¿Cómo andás tú? Bien. Dime una cosa. ¿Te has enterado que vamos a tener una tocata, la base del cubano? Nos vamos a juntar, tú, López, Quijilla Borda y yo, y vamos a tocar y ellos van a filmar y de pronto nos hacen algunas preguntas y eso va a quedar guardado en una película. Que parece, por lo que yo vi, que la película se llama Maú, la película. Para mí, el alma de la banda, por sobre todas las cosas, la conversación de la base. El piano, el bajo, la conga y el timbal tienen que tener una conversación homogénea. Que eso lo escuchás en muy pocas orquestas. Vamos a poner la orquesta que yo tuve más tiempo, que fue el cubano. Tuve 17 años. 17 años son muchos años. Tocando siempre al lado de López. Tocamos con otro teclado y otro bajista, pero nosotros dos siempre. Y yo nunca había tocado, lo conocía a Ramón, conocía más al hermano. Y un día nos vimos juntos en el cubano. Y hubo un ensamble rítmico que parecíamos hermanos. Margarita, es increíble que te ves a mi muchachita. Margarita, oye mi Margarita, estás ahora en mis brazos y nunca te dejaré. Porque sin ti seguramente me moriré. Margarita, estoy enfermo de la gargantita para ti. Seguimos cantando y seguimos bailando por aquí. Y se viene el papito que toca para mí. Margarita. Lo que hiciste está bárbaro, pero no va ahí. Va en otro momento y en otro lugar. Y es así la música.
Tú estás tocando en una orquesta. Tenés que tocar para la orquesta. Tú tocaste para ti. Entonces metiste los dibujos donde no van. Era todo un... No es así. Porque si no tenés una tocata irrespetuosa, a la cual yo considero, el resultado es negativo. Paraba el ómnibus y había en la vereda un Nietzsche que estaba kurda y haciendo alguna tontería o alguna desubicación. Cualquiera de las cosas que fuera, y que querés, es negro. Eso a mí me pegaba, te podrás imaginar. Son cosas que lo vemos nosotros. Vamos a hacer una imaginaria. De este lado para acá, de este lado para allá. El blanco no se da cuenta. Mirá que es muy racista este país, ¿eh? ¿Te consta? Es muy racista. De ambas partes, ¿eh? Esto que yo te voy a contar es una anécdota que me pasó, no que me contaron. Me preguntaron si yo conocía algún agente de comparsa, sí, que querían una cuerda. Por más chica que sea, mirá que la cuerda que yo te pueda conseguir te van a cobrar en dólares. La respuesta que yo recibí fue esta. Pará, Magú. Le vamos a dar unos chorizos y unos vasos de vino. Esa cabeza todavía existe. Y eso es mentalidad esclavista, es de la época del esclavo. Y vamos a dejarlo acá el tema, le dije, porque vas a conocer otra cara, otro Jorge Magarín. Más que Magú vas a conocer a Jorge Magarín. 3, 4. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera por los años que han ido pasando. La experiencia sigue madurando. Ay, 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 están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando cada día más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que Un día voy a un partido, un campeonato cuadrangular, y vi a mi padre con la camisa, porque se usaban en esa época, las camisetas eran camisas con botones. Le dije a mi padre, pa, ¿qué camiseta? Y ya me enloqueció y ya me hice hincha de cerro. Tendría 8 años. Hasta el día de escribir estas líneas. las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Ay, por errores cometidos yo siento arrepentimiento. Las hojas blancas siguen cayendo. Son pregones de la vida, la calle te va metiendo. Las
hincha de Peñarol, soy del Frente Amplio, no sé qué, son la más, o sea, viste que por lo que dice, Pito se ve que estaba con alguna escopeja. Sí, metió el Frente Amplio con la música. No sé. Ah, no sea malo. ¿Qué tiene que ver? No.